Pero lo que ha hecho titular hoy en todos los Estados Unidos es la visita del candidato republicano a México. Se entrevistó con el presidente y después dieron una conferencia de prensa que está dando mucho que hablar aquí, pero mucho que hablar allá. ¿Es así o no, Camilo? Es así, Roberto, y comenzamos, por supuesto, recordando que la polémica con Donald Trump inició cuando no se creía que fuera un candidato real, cuando pensábamos que iba a ser como una especie de juego. Y en su momento, Saturday Night Live, el programa cómico de CBS, lo invitó. Estas imágenes que ustedes verán a continuación son un sketch cómico. Esto no es la realidad. Este no es el presidente Peña Nieto. Ajá. Este es el señor Donald Trump, de verdad Donald Trump, pero con un actor haciendo del presidente Peña Nieto. Fue como una premonición. Es un sketch, es una Pero fue como una premonición, premonitorio de lo que hubiera terminado pasando en el día de hoy. Vamos a verlo porque ese es realmente simpático. Miren. Donald! Enrique! I brought you the check for the wall. Oh, that's so wonderful. This is far too much money. No, I insist. Consider it an apology for doubting you. As history shows us, nothing brings two countries together like a wall. Well, I told you, and I'm so proud of you. And changing Telemundo to all English for me, you changed that to all English, it's the greatest thing. Simpaticísimo en el día de hoy. Pero, ¿qué te parece, Camilo, si hacemos contacto con México? Tenemos directamente allá pues al colega Antonio Morales, Blukermont, lo tenemos vía telefónica. Mi querido Antonio, gracias por acompañarnos. La respuesta aquí, después se la compartimos con nuestros televidentes, pero lo que nos gustaría tener es qué es lo que está pasando allá en México. Adelante. Adelante, Antonio. ¿Estamos en México? Sí. Sí, te escuchamos. Adelante. No, lo único que te digo es que hoy llegó a las 11:30 de la mañana, hora de México, Donald Trump aquí a México, se trasladó a la Casa de los Pinos, que es la residencia oficial aquí en México, y pues aquí todos los mexicanos están indignados y no están de acuerdo con su llegada. Hubo manifestaciones en el Paseo de la Reforma, que es una de las principales calles de la ciudad. El jefe de dijo, yo no voy a ver ese señor, no tiene nada que ver. Este señor a los mexicanos nos ha ofendido y nos ha sobajado. Humillado no, porque no lo hemos dejado ni le vamos a permitir que nos humille, ¿pues? Pero sí nos ha sobajado y nos ha insultado. Entonces, no, en México no lo queremos de ninguna manera. Y yo creo que en Estados Unidos la mayoría de la gente no lo quiere también. Esperemos, a lo mejor llega la presidencia de la República allá de Estados Unidos, pero ya veremos qué haremos, ¿no? Ya si nos declara la guerra, pues nosotros no tenemos armas, pero tenemos mentadas de madre y le aventaremos mentadas de madre a quien nos invada. Así de fácil, mi querido Roberto. Antonio, pero si ustedes no lo quieren y si ustedes sienten que él los ha pisoteado, ¿por qué el presidente de los mexicanos lo recibe con toda la gala como si ya fuera el presidente de los Estados Unidos? Esa es una buena pregunta que le estamos haciendo todos los mexicanos a Enrique Peña Nieto. Y mira que yo soy peñista en esencia, pero eso no lo puedo evitar. Si tú hablas mal de mi casa, dices que en mi casa huele mal, dices que en mi casa está sucia, dices que en mi casa roban, y yo te digo, oye, vete a echarte unos tacos a mi casa, te invito como cuate, pues no es lógico, ¿no? No es lógico, no lo entiendo, todavía no lo entiendo. Además, siendo presidente de la República, se tiene que andar invitando a un candidato. Si el candidato quiere venir a México, es el secretario de Relaciones Exteriores para que lo reciba, pero yo como presidente no te recibo, no tengo por qué recibirte, eres candidato. No eres Antonio, ¿okay? Antonio, la percepción que nosotros tenemos desde acá, y dime si estoy equivocado o no, que Trump fue a México a decirle a los mexicanos y al presidente de los mexicanos que iba a construir el muro, que iba a revisar NAFTA, que iba a deportar a los mexicanos. Y además se le puso una lista de 5 puntos, uno atrás de otros, para dejarle saber al presidente de México cómo es que se tienen que conducir con los Estados Unidos. Pero además de eso, cuando vino la conferencia de prensa, el que terminó manejando la conferencia de prensa fue Trump, ni siquiera el presidente de México, que a mí me pareció eso que le añadía pues todavía un nivel de irrespeto mayor. Adelante. Estoy de acuerdo contigo, me duele decirlo, pero estoy de acuerdo contigo.
pero yo todavía yo todavía de cuenta que acabo de despertar de una pesadilla y digo, esto fue un sueño, no puede ser posible, me da risa de indignación, porque la verdad no se valía. Yo no sé qué vino a hacer este señor y por qué se le recibió, y todavía viene a decirnos en nuestra cara que nosotros le estamos quitando el pan de la boca a los Estados Unidos, que el NAFTA sirve para un carajo y que no servimos para nada los mexicanos. Cuando yo aquí a México, ¿sabes cuántas son las remesas que llegan cada semestre a este país? Nuestros paisanos en Estados Unidos llegan a México 20,000 millones de dólares. ¿Cuánto crees que produzcan los señores que mandan 20,000 millones de dólares? ¿Cuánto crees que produzcan en Estados Unidos? Efectivamente. Producen mucho dinero, pagan impuestos, están allá y se están convirtiendo en una, pues, minoría fortalecida, aunque yo creo que ya de minoría los latinos no tienen mucho. Pero así lo siento, yo creo que este señor, yo no lo compararía con Adolfo Hitler, porque todavía Adolfo Hitler tenía coherencia, entre comillas, lo digo porque luego se me va a echar encima mucha, pero tenía la coherencia de querer ser dueño de toda Europa. Pero este señor que quiere ser dueño de Estados Unidos y regresar de Estados Unidos una grandeza que nunca ha perdido, eso es lo que yo no entiendo. Trump habla de Estados Unidos como si fuera el Imperio Romano, ya en sus últimos días, cuando los bárbaros llegaron a Roma, mi querido Roberto. Mi querido Antonio, gracias por acompañarnos, un verdadero placer tenerte aquí en el programa. Desde acá, pues, un abrazo, y realmente aquí también ha causado el mismo nivel, pues, yo diría, de escrutinio que está causando en México. Un fuerte abrazo desde acá, Te mando un fuerte abrazo y mira que no dije las palabras que debía de decir de Trump, porque te cierran la estación de radio, ¿ok? Este programa se llama Prohibido Callarse, así que se hubiera podido sentir libre de decir lo que usted hubiera querido. Querido Antonio, gracias. Nomás te digo que el señor Donald Trump es un pobre pendejo. Así lo dejamos ya en corto. Buena tarde. Gracias, mi querido Antonio. Los mexicanos están, pero realmente yo no sé las consecuencias. Vamos a analizarlo en solamente unos minutos con nuestro panel. Pero las consecuencias para Peña Nieto yo creo que pueden ser serias. Trump lo apabulló, Le fue allí a decir a Peña Nieto, estos son los 5 puntos, si usted quiere tener buenas relaciones con nosotros, pórtese bien. Sí. Le dijo, NAFTA no sirve, vamos a hacer el muro. Los mexicanos buenos son los que son primera, segunda o tercera generación. Los demás, son cuestionables, más o menos. Más o menos, pero además comenzó con el tema del muro. La seguridad fronteriza fue con lo que arrancó en ese tema. Precisamente este fue uno de los apartes de ese discurso. Lucía presidencial, muy presidenciable. Lucía muy presidenciable. Estaba leyéndolo. Claro, pero es que lucía muy presidenciable. Lució a cargo de la conferencia de prensa. Fue un discurso muy coherente desde el punto de vista, yo creo, de puntos, independientemente que los planteamientos son casi irrealizables, pero de todas maneras, para el público de él, sobre todo para los independientes y muchos que están buscando una excusa para poder votar por él, el presidente Peña Nieto se las dio en el día de hoy en bandeja de plata. Hay que tener una cosa en cuenta, Roberto, y es la visita de los presidentes obedece a un acto protocolario, claro, en donde se sabe que el dueño de casa es el que comienza el discurso, que es el que asigna si se hace una rueda de prensa. ¿Cómo se hace? Se ve, una vez termina el pronunciamiento de Trump, totalmente improvisado. Bueno, muchachos, ¿qué vamos a hacer? ¿Preguntitas? ¿Listo? Entonces, ¿qué? John.
Pero Trump Él se apodera de la rueda de la conferencia de prensa. Se salta el protocolo totalmente. Pero el que le pasa precisamente a uno de los periodistas, porque ya Peña Nieto parecía que se iba a quedar, es que nadie le prestaba atención a Peña Nieto, y el que le da la palabra a Peña Nieto de uno de los periodistas es él. Él es el que le dice, ok, ahora va a contestar el presidente de México, y él es el que le pasa la pregunta al presidente de México. Es uno de los espectáculos más bochornosos que yo he visto de ningún mandatario extranjero, y Trump se lució en ese tipo de cosas. Trump se luce, porque sin lugar a dudas, independientemente de cualquier cosa, es un hombre que tiene una gran personalidad, tiene carisma, además mide 6'3", el presidente de México mide 5'7", ya eso lo pone en una situación desventajosa. Repito, para mí esto fue algo surrealista por completo. Además innecesario. El presidente Peña Nieto tiene en este momento su nivel de popularidad más bajo en los últimos 4 años. Eso es creer que cuando estás en el piso solamente puedes coger hacia arriba. Pero es insuficiente cuando llevas al precisamente el que más ha ofendido a tu pueblo a tu casa. Efectivamente, yo tengo un amigo, Antonio Díez, que probablemente esté viendo el programa, ¿no? Uno de los mejores programadores de televisión en español que ha habido. Y tenía un refrán que a mí me encantaba y lo repito. Lo que pasa es que cada vez que lo repito, Tony, te adjudico la autoría de que el camino hacia lo peor es infinito.